Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Sullivan Ocampo, soy estudiante de licenciatura en Español e Inglés de la Universidad Popular del Cesar, séptimo semestre. Bien, el día de hoy voy a presentar un resumen sobre la investigación de panoramas actuales de la didáctica de la literatura en Colombia, oportunidades y retos en la educación secundaria, básica, secundaria y media. Bueno, este estudio es de tipo documental y se centra más que nada en revisar cómo las investigaciones propuestas sobre la enseñanza de la literatura en Colombia entre los años específicamente 2015 y 2020. Bien, este estudio tiene como eje central una pregunta, la cual es cómo se concibe y desarrolla actualmente la didáctica de la literatura en la educación secundaria y media del país. Y bueno, uno de los principales hallazgos es que la enseñanza de la literatura sigue muy ligada obviamente a la didáctica, pero de la didáctica de la lengua materna. Es decir, la literatura no se estudia como fin en sí misma, sino como un medio para mejorar competencias, como la comprensión lectora, la producción escrita, la gramática, la oralidad, entre otras. Esto provoca también que, a su vez, que su valor estético, cultural y creativo quede relegado. Ahora bien, este panorama no se puede, digámoslo así, entender sin revisar las respectivas legislaciones educativas, las cuales son la Ley General de Educación 115 de 1994, la cual establece que el lenguaje y la comunicación son áreas fundamentales para la formación de estudiantes. En particular en el artículo 22, en el cual señala que la educación secundaria debe desarrollar capacidad para comprender textos, expresarse correctamente en la lengua castellana y al mismo tiempo valorar la creación literaria. Sin embargo, aunque la ley reconoce esta valoración de la creación literaria, en la práctica se sigue concibiendo más como un apoyo o herramienta para otras competencias más que como un fin formativo en sí mismo. Bueno, y pese a estas limitaciones, los autores resaltan también que la literatura cumple un papel fundamental en la educación porque contribuye a la formación integral de los estudiantes. Se trata de un arte que construye una identidad cultural, que despierta sensibilidad y que al mismo tiempo fomenta el pensamiento crítico, fomenta la creatividad, la capacidad de análisis, entre otras competencias. Pero tenemos que basarnos también en los usos que se le puede dar a la didáctica de la literatura según estos autores para ir más allá con respecto a esta investigación. Y bien, dentro de estos usos encontramos que la literatura se concibe como un apoyo interdisciplinar, como se mencionaba anteriormente. Esto dice que la literatura está vinculada a otras áreas como historia, geografía y demás, solamente para comprender procesos sociales, culturales, entre otros. Como segundo, tenemos la literatura concebida como procesos de lectura que facilitan la comprensión, el pensamiento crítico y la experiencia lectora significativa. Como tercer uso, tenemos la literatura como estímulo para la escritura creativa, que es mi favorita, que permite a los estudiantes expresar su mundo interior y desarrollar sensibilidad estética ante la misma literatura. El cuarto uso es la literatura en la didáctica de la lengua materna y, bueno, los nuevos estudios de literacidad, donde se articula con el lenguaje y la comunicación, generando experiencias de lectura y escritura más allá de meramente el ámbito escolar. El quinto uso es el de otras estéticas o la multimodalidad, como también se le conoce, que es presentar la literatura como música, como cine, la literatura que puede enriquecer desde las experiencias literarias y que combina esas narrativas verbales con las audiovisuales y con las sonoras también. Como sexto y último uso tenemos la literatura en la cibercultura. Bueno, esta es la que aprovecha las herramientas TIC y las plataformas digitales para motivar a los estudiantes a transformar sus prácticas lectoras y escritoras. Hay que tener en cuenta que todo esto se desarrolla dentro del contexto o dentro del espacio sociodemográfico conocido como Colombia. Y bueno, para concluir podemos entender que los autores concluyen en que la enseñanza de la literatura en Colombia se enfrenta a retos importantes como superar la visión meramente instrumental, que es la literatura como medio y no como fin, como ese componente de la lengua, ¿verdad? Y hay que reconocer ese valor formativo, estético y también humanizador, ¿por qué no?, de la literatura. También nos dicen que planteemos la necesidad de actualizar los lineamientos estatales
para que estos respondan a las realidades sociales, a las realidades culturales y tecnológicas de los estudiantes de hoy día. Y bueno, para concluir, podemos entender que la didáctica de la literatura es clave porque no solo mejora competencias lingüísticas, sino que también forma ciudadanos críticos, sensibles, creativos. Y por eso es importante reivindicar su papel en la escuela, para que ésta sea esencial para el futuro de la educación en Colombia.